tópicas. Pasamos al huesito parietal. El parietal vamos a ver que está ubicado en la parte media y lateral, formando la pared de lo que es la cabeza. Vamos a ver que es un hueso planito. Al ser un hueso plano va a presentar 4 bordes, un borde superior, un borde medio, un borde externo y un borde inferior. ¿Sí? Va a presentar una cara externa y una cara interna. Recordemos que en los huesos planos, entre tabla ósea o hueso compacto, se encuentra una parte media, a la cual va a ser hueso esponjoso llamado diploe. Entonces, veamos la parte exocraneal. Siempre en los huesos planos, algo muy importante es la posición del huesito. ¿Sí? Muchos no saben cuál va a ir adelante, cuál va a ir atrás o cuál va a ir a la parte anatómica o posición de las invariables. Vamos a ver que este huesito tiene un ángulo saliente. Este ángulo va a ser el ángulo antero-inferior. ¿Sí? Además presenta una parte escamosa. Esta parte escamosa va a ir a articularse con la escama del temporal. Entonces vamos a ver en una posición que esto tiene que ir hacia abajo y el ángulo antero-inferior hacia adelante. Veamos la cara exocraneal. Vamos a ver que tiene una parte prominente llamada eminencia parietal o jiba parietal. Por debajo de esta jiba van a partir dos líneas, la línea temporal superior y la línea temporal inferior. Por debajo de estas líneas vemos la superficie escamosa del parietal. A nivel de la parte media o de la sutura sagital, vamos a encontrar un orificio, que va a ser el orificio del agujero parietal. Frente a este orificio, vamos a ver que, miren, es una sutura dentada, pero frente a este orificio hay una parte más lisa o menos dentada. A esa la vamos a denominar un punto llamado ovelio. Bueno, volvemos a la posición anatómica. Ya habíamos dicho que tiene los 4 bordes. Un borde interno que va a articularse con el otro parietal, formando la sutura interparietal o sutura sagital. Un borde externo, ¿sí?, que va a servir para articularse con la escama del temporal. Un borde anterior, el cual va a articularse con la parte vertical del frontal, formando la sutura frontoparietal. Y en la línea de unión entre el frontal y los dos parietales, un punto llamado bregma. Damos la vuelta hacia posterior y vamos a ver también una sutura escamosa, ¿sí?, que va a formar con el hueso occipital, que va a venir a esta parte posterior, en unión de los dos parietales y el occipital, la sutura lambdoidea, con el punto lambda. ¿Sí? Entonces, seguimos con los ángulos. ¿Sí? Un ángulo anterior, un ángulo antero-inferior, un ángulo posterior y un ángulo postero-inferior. ¿Sí? El ángulo anterior va a ser bregma, el ángulo posterior lambda. El ángulo antero-inferior, articulándose con el temporal y el frontal, van a formar un punto llamado terio. Y un ángulo posterior-inferior, que articulándose con el occipital y el temporal, van a formar el asterio. La parte endocraneal, damos la vuelta al huesito, la parte endocraneal. ¿Qué vamos a ver en la parte endocraneal? Nos llama la atención estos surcos, ¿verdad? Los surcos que dejan, o la huella que dejan una arteria, va a ser la arteria meningia media. Vamos a ver que esta arteria meningia media, miren, nace de un ángulo.
Si colocamos en posición anatómica al huesito, vamos a ver que este ángulo va a ser el antero inferior. Entonces, el ángulo antero inferior es donde parten estos surcos vasculares, a los cuales se denomina como la hoja de higuera. Y además presenta un sobresaliente, una eminencia, ¿sí?, que se denomina la cresta silviana o la cresta parietal. En la parte media, la sutura sagital, endocranealmente van a ver un hemicanal del surco longitudinal superior.